Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos a todos los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, todo nuestro agradecimiento. También especialmente el agradecimiento a todos los que colaboran con TLB1. Es importante su aporte para que TLB1 siga en el aire y podamos llevarle, como siempre hacemos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltlb1.com. Debajo de este programa las redes sociales en las cuales nos mantenemos en contacto. Y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Siempre pedimos que nos ilumine, nos acompañe, nos proteja frente a un mundo tan adverso, tan difícil, especialmente para nuestra patria, Hispanoamérica y el mundo entero. Programa de hoy, vamos a tocar el tema de la presentación de un libro, dos amigos que acaban de llegar de la hermana República de Bolivia, hemos tenido contacto con ellos durante mucho tiempo, han tratado un tema, tocan variados temas, especialmente el nacionalismo, tocan temas que tienen que ver con el revisionismo histórico, un revisionismo real, verdadero, que es lo que nosotros hemos tenido como experiencia en nuestra patria desde que la batalla de Caseros en adelante, cuando los unitarios ganan y hacen esta nueva historiografía, ¿no? Y de esa historiografía se planteaba solamente una campana, ¿no? Hasta que aparece el revisionismo hace justamente un análisis del pasado y vuelve a rescatar los personajes que de alguna manera habían quedado vedados por la historiografía oficial. O sea que el revisionismo nos ayuda a poder ver las dos campanas y, por supuesto, reivindicar los valores justamente de la campana que ha sido censurada. Pero el tema tiene que ver también con la parte económica, ¿no? Siempre analizamos la parte económica como algo fundamental. El general Perón decía de que la víscera más sencilla, más sensible es la del bolsillo. Y en realidad el tema del manejo económico también ha sido muy importante porque desde la época de la banca Rothschild decía: denme control de dinero, no me importa quién haga las leyes. Quiere decir que de alguna manera entendía que el dinero era un factor fundamental de manipulación hacia el mundo, ¿no? Y con el dinero, como esto también se va conformando a través de diferentes épocas, obviamente, desde que el hombre es hombre ha tenido que intercambiar y ese intercambio tenía que utilizarse a través de diferentes métodos. El dinero formó parte, el metálico, después aparece obviamente lo que tiene que ver con el billete, ya entra otra producción, y la manipulación con relación a quién lo produce y cómo se produce y qué valores hacia el sentido del dinero, de la economía y especialmente de las finanzas. El libro que queremos presentar se llama Hacia la soberanía económica y financiera, que es un modelo económico soberano para la emisión y flujo del dinero. Para mí es un gusto compartir el programa tocar este tema y varios más con dos grandes amigos provenientes de la hermana República de Bolivia y por supuesto también Colombia, ¿por qué no decirlo? Me gusta presentar a mi izquierda Andrea Victoria Cano, licenciada en Publicidad y Teología, líder hispanoamericana del movimiento veganista, es escritora, revisionista, investigadora. Así que gracias por estar con nosotros, Andrea. Gracias a ti, estoy obnubilada. Bueno, esto es un sitio sagrado para nosotros porque, bueno, desde muchos años nos has brindado una cobertura impresionante y ahorita estar aquí, imagínate en tu tierra, compartiendo este espacio que ha significado tanto para nosotros, es un honor y te agradezco mucho. Para mí es un honor, te agradezco yo que estén acá y que nos visiten aquí, ¿no? Y también a mi derecha quiero presentarlo a Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega, líder metapolítico boliviano, licenciado en Derecho con posgrado en Educación, esoterista y profundo conocedor y divulgador de la obra iniciada por Luis Felipe Moyano, que es de Rosario, Argentina, ¿no? Y eso trataba sobre la realidad profunda en la Segunda Guerra Mundial. También es uno de los principales líderes del movimiento veganista. Así que bueno, un gusto, Pablo Adolfo, por estar con nosotros. Un gustazo estar nosotros aquí, un verdadero privilegio es la palabra, compartir en las instalaciones con tu staff, además de TLB1, un sueño hecho realidad, poder saludar a
todos los argentinos desde la mampara de este referente social tan grande que es Toda la Verdad Primero. Entonces, un saludo a todos los que nos vean próximamente en las pantallas, los programas que van a salir en diferido, en fin, no se lo pueden perder. Vamos a poner toda la carne al asador. Al asador, ¿no? Cueste Sí. lo que cueste, como dice, y caiga quien caiga, como decían. Bueno, tuvimos hace poco, brevemente, lo tuvimos a Gustavo Rojas, ¿no? Sí. Que había venido por aquí, nos ha visitado, ha sido un placer, nos ha contado bastante cómo es la trayectoria del movimiento y todo, así que también ha sido muy bienvenido, ¿no? Y gracias. Agradecidísimos por recibirnos con los brazos abiertos, darnos la cobertura. Muy importante lo que ha hecho Gustavo. Ha simbrado, ¿no? Sí. Ha provocado muchas reacciones su intervención. Además, con un símbolo tan poderoso como la Virgen de Agartha. Virgen de Agartha, tal cual. O que Virgen de la Gruta. La presentamos aquí y todo, así que ha sido una revelación. Un poderoso mensaje espiritual para todos. Y bueno, ahora básicamente vamos a hablar de lo mismo, pero desde el lenguaje metapolítico y la economía. Y esperemos que, bueno, las revelaciones también que vayan surgiendo de todo esto nos brinden la posibilidad de ampliar nuestros horizontes, abrir los ojos a nuevas posibilidades. Y es posible. Seguro. Es posible aplicarlo. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Será posible? ¿Cuál es el milagro? ¿Qué podemos hacer para que las cosas cambien? Yo he visto acá, por supuesto, en el libro plantean muy claramente la historia, ¿no? Económica en general, desde la moneda, las finanzas, la banca, ¿no es cierto? Todo lo que de alguna manera hoy lo vemos como una amenaza, ¿no? Para la sociedad, para el mundo entero, ¿no? Más allá de que son males necesarios, porque son métodos de intercambio, métodos de cómo resguardarse las sociedades frente a determinadas políticas económicas, y también que despierta la visión de los vivos, ¿no? Que siempre están ahí al pie del cañón para ver cómo su explotación sobre los otros los enriquece, ¿no? ¿Cómo me podrías decir por qué abarcaron este tema, que en realidad no es tan común dentro de lo que es el nacionalismo hispanoamericano? Siempre se habla de historia, se habla de otras cosas, pero difícilmente se toca temas económicos. Bueno, en realidad el libro está dividido en dos partes, y una es el revisionismo, para que la gente sepa que todo el copamiento económico no ha sido algo reciente. Esto viene hilvanándose desde muchos siglos atrás. Entonces, lamentablemente estamos copados por un sistema económico usurario, un sistema económico, por qué no decirlo, judaico, sionista, en el cual pues mantiene el control total sobre las naciones. Y en ese sentido hay que decir que hay que identificar a ese enemigo que está enquistado en todas las naciones y que tiene varios brazos operativos para trabajar. Y bueno, esta sinarquía o este sionismo es un puñado de hombres muy poderosos, banqueros, que tienen el control absoluto para decidir sobre política, economía, medios de comunicación. Y bueno, está enquistado en la masonería, está también enquistado en el sionismo, en el Vaticano, fíjate tú. Y este se extiende, estos brazos operativos, bueno, se va extendiendo a las OMS, se va extendiendo a la OMC, se va extendiendo en la ONU, ¿no? Muchos organismos o muchas logias, que son más de 1000 logias secretas. Entonces se convierte en un aparato de control en el cual las personas están ignorantes de cómo funciona, ignorantes de cómo se trae esa táctica ya de copamiento a cada una de las naciones. Y entonces es importantísimo detectar a ese enemigo para poder nosotros saber qué hacer, cómo reaccionar, cómo defendernos, ir pasando la voz. Entonces, por eso es tan importante en la parte del libro este revisionismo histórico que va desglosando para después desembarcar en lo que es un modelo económico soberano. Y, como te digo yo, es un modelo que solo se puede aplicar en un Estado soberano,
y en un Estado nacionalista. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que en los gobiernos que actualmente nos rigen hay una corrupción, hay una decadencia, hay una falta de liderazgo. Entonces, aplicar, imagínate lo que hacen, ¿no? Con recursos limitados, ¿no? Se echan toda la plata al bolsillo. Imagínate teniendo el poder de imprimir su propia moneda. ¿Ya? Entonces se necesita ese sistema estar en manos muy confiables, muy honestas, y para eso hay que hacer un trabajo de esclarecimiento social. ¿Ya? Sacar a la gente de la ignorancia, informarla para que puedan tomar mejores decisiones y no caigan en los mismos estereotipos de los gobiernos imperantes. Es muy importante eso porque de alguna manera nos va despertando, nos va alertando de cómo el mundo también funciona, ¿no? Correcto. Pablo, Adolfo, bueno, todo esto entendemos que forma parte de toda una estructura que se viene dando de que el hombre es hombre, tiene que comercializar. En la España o la Hispanoamérica estaba el metálico, después cuando vienen nuestras independencias nos cambian el metálico por certificaciones, ¿no? Notas de crédito se utilizaban, ¿no? Y con eso financiaban y se llevaban, ¿no es cierto?, los grandes del metálico, y medio nos dejaban como una carta de crédito diciendo, bueno, con esto funciona, pero se llevaban el metálico. Y de alguna manera lo que querían los ingleses, y hasta en la actualidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver las reservas en oro terminan yéndose para Basilea o el Banco de Londres, etcétera, y siguen poniéndonos asientos contables que son ya hoy en día virtuales, ¿no? O sea, moneda digital de alguna manera. ¿Cómo se encarnaba esto como para decir, bueno, no, la economía real funciona de esta manera? ¿No? Ese es el kit del asunto. Y realmente, ¿qué es la economía? ¿Qué es la economía? Es una pregunta que la gente se hace y piensan que es algo más difícil que la física cuántica o la química avanzada, fórmulas. No va por ahí. Es algo básico. Un rey no gobierna con fórmulas matemáticas, ni con este tipo de especulaciones, llamémoslas racionales. Un rey gobierna porque sabe. De un tiempo a esta parte, esa función regia, sagrada, ha sido usurpada por este sistema democrático que es completamente sinárquico. Para no hablar de los judíos y de los sionistas, hablemos de este poder como sinarquía. Una sinarquía mundial que es lo que hace es acaparar todo el poder en sus manos. Bueno, la sinarquía, según lo hacía el general Perón, planteaba que era el marxismo, el liberalismo, la masonería, el sionismo y el Vaticano. Lo ponían como dentro de un paquete, como estados, ¿no? Como estados que operan, ¿no? Y de alguna manera siempre se benefician, siempre actúan en conjunto. Correcto. Y aunque estén diferenciados entre uno y otro, ¿no? Son socios. Son socios. Son socios del mismo staff corporativo. Tienen los mismos intereses. Otra cosa que también debe llamarnos la atención es asociar la economía con el oro. Es un error. El revisionismo histórico es importante, uno piensa en la Segunda Guerra Mundial, pero va más atrás, un revisionismo cultural. Por ejemplo, para los incas, el oro era un metal más, con el que se hacían chucherías, cucharas, tenedores. Sí, no tenían absolutamente ningún valor. Sin embargo, cuando vemos el imperio incaico, su esplendor, no había lugar en ese imperio para el hambre, la pobreza. Vemos obras colosales de ingeniería que ahora no podemos emular. O sea, era una sociedad que sabía vivir y sabía organizarse y sabía administrar. Y no necesitaban el oro. Entonces ahorita hay muchos sinarcas que se deben estar jalando los pelos porque el oro para ellos es todo el significado de la economía. Y no había sido así, don Juan Manuel Suárez Pinto. Y no somos los únicos que lo decimos con total seguridad. Hace unas décadas, hace muy poco, concretamente en 1933, ya
el pintor austriaco, opera con este sistema financiero, económico, original, de verdad. Y tiene éxito. Convierte a Alemania en una potencia mundial, de primer orden, donde no había lugar para el desempleo, la inflación, donde gente que en la República de Weimar estaba comiendo ratas en basureros, de repente aparecía en cruceros de una organización llamada Fuerza por la Alegría, y comían caviar. Pasaron de comer ratas en basureros a caviar en cruceros, con trabajos bien remunerados. Entonces, caramba, ¿Alemania tenía oro? No tenía oro, nada. ¿Cómo hace eso? Bueno, tenemos que hacer un clic psicosocial. Toda nuestra concepción de lo que es vivir ahora está completamente errada y está completamente contaminada con esta cultura judaizante del trono del oro, de la riqueza material. Porque lo que hace Alemania y lo que haría un modelo económico soberano simplemente es demostrar que el dinero es un recurso estratégico necesario para que ese fluido económico permita que la sociedad sea próspera y plena. Es como la sangre del cuerpo humano. ¿Quién dice esto? Uno de los hombres más inteligentes que ha existido. O sea, aquí no hay Milei que valga. Yo dudo mucho de las capacidades intelectuales de Milei y dudo mucho también de sus capacidades cognitivas, que haya realmente estudiado, revisado obras y las comprenda. Al escucharlo, no sabe nada de economía. Pero se llena la boca diciendo que son nada, absolutamente nada. Se quedó con un esquema Exacto. antiguo, obsoleto, del siglo XIX, y lo peor es que ha fracasado Un siempre en sistema todos que los no lugares. comprende, ni él. Nadie comprende qué es el dinero y quieren llevarlo a teorías económicas que giran alrededor de esa misma cultura judaizante que está completamente errada, hay que decirlo, es errada. Les convendrá a ellos, pero están pudriendo el mundo, están acumulando riqueza sin trabajo y eso tiene que explotar en algún momento. Vamos a ver que Estados Unidos tiene una deuda impagable, que la usura, el interés es completamente ilegal, don Juan Manuel, no debería existir, pero vivimos en una sociedad donde el interés compuesto es legalizado. Es un crimen, es un robo. Así como tampoco deberían existir los impuestos y los servicios de impuestos. Entonces, ¿alrededor de qué gira esto? Del trono del oro. El trono del oro gira a través de un sistema de finanzas especulativas, del interés y la acumulación de los intereses, y los intereses sobre los intereses. Y el Estado no le queda otra bajo este sistema económico que exaccionar a los ciudadanos. Entonces es un modelo económico exaccionista. Por eso la gente vive estresada, infeliz. No hay recursos, no hay dinero, las familias sufren, llegan a fin de mes apenas, no importa si es izquierda o derecha, como dice Salvucci, por donde se pedalea, las familias están cada vez más empobrecidas, porque con este sistema económico se acumula lo negativo, es decir, el polo negativo, los intereses, y al final uno vive en un sistema monetario o un modelo económico de deuda. Deuda. Lo llamaremos por su nombre, exaccionismo, el modelo económico exaccionista. Entonces, haciendo un revisionismo histórico, que es lo que hacemos en la segunda parte de la obra, después de hacer un exhaustivo trabajo para revisar el origen de este sistema económico exaccionista. ¿De dónde viene el judío de corte? ¿Cómo hace o inventa pagarés, ¿no? y otra forma de intercambio comercial para evitar llevar el metálico, ¿no? o las piedras preciosas o el tesoro? En fin, evolucionan estos sistemas bancarios de intercambio, pero no revolucionan absolutamente nada.
porque, como lo decimos, está basado en un sistema, en un modelo económico exaccionista. Entonces, en ese revisionismo histórico, hablar de Arthur Poznański, uno de los hombres más inteligentes que ha existido, políglota. Ahí me perdí, me fui, cuando estaba hablando del hombre más inteligente. A ver, Arthur Poznański, arqueólogo, ingeniero, soldado, militar, artista, políglota, dice que hablaba 8 idiomas, graduado en ingeniería y además en la Academia Militar de Austria-Hungría. Llega a Bolivia, combate en la Guerra del Acre y casi la gana solo contra los españoles. Es una historia fascinante que conocemos. Un hombre con una inteligencia preclara que logra hacer una fortuna con el caucho, porque como era ingeniero construye un bote que transportaba el caucho con un sistema de calado diferente, extraordinario, que le permitía llegar hasta la costa. Sí, y poder transportar goma en los ríos del Amazonas sin quedar varado. Por eso, antes su competencia tenía que llevar en botecitos la goma, él la llevaba en esa barcaza gigantesca que construyó con ese nuevo sistema de bajo calado, y el hombre se hace multimillonario. Vea la inteligencia. En la Guerra del Acre pierde su fortuna porque la presta a Bolivia para que haga la Guerra del Acre y no se la devuelven. Como todo Estado exaccionista, se la roban. Eso es lo que hace un Estado exaccionista, robarse la riqueza de los ciudadanos. Entonces él queda en la pobreza nuevamente, en la miseria, y tiene que decir, ¿y ahora qué hago? Bueno, se le ocurrió hacer ladrillos y volvió a hacerse multimillonario por segunda vez. Ese es Arthur Poznański, un hombre que ha escrito 130 libros, don Juan Manuel. Este hombre hace un libro que se llama El racionalismo económico y nos da un concepto de dinero. El dinero es un fluido económico, nada más. Y como fluido económico debe estar en manos del Estado. Entonces, el Estado necesita dinero para la obra pública, necesita dinero para subvencionar al Estado, para subvencionar toda la nación. Y lo puede hacer porque él es el que tiene la maquinita. ¿Quién descubre este concepto maravilloso del dinero para poseer la soberanía económica? Gengis Khan. Imagínense el mongol Gengis Khan, un gran general de un valor sin límites, descubre este modelo económico. Él hace la primera moneda existente. No son como nos cuentan ahora, que los judíos han inventado la moneda. No tienen ni siquiera idea de lo que es la moneda, a no ser la élite. Claro. Gengis Khan hace la primera moneda. ¿Para qué? Para tener control de la economía en su imperio. Entonces usted no podía comerciar en el imperio mongol, que era el más grande del mundo, sino cambiaba todos sus bienes y riquezas por dinero mongol para comerciar dentro del reino. Esa es la magia de la soberanía económica. ¿Qué le parece eso, don Suaje? Bueno, es lo que todos los países deberían tener, ¿no? Su soberanía económica, o trabajar en conjunto, pero no es exactamente lo que el internacionalismo de hoy promueve, ¿no? Cuanto más dependencia tengamos de afuera, cuanto más estemos subordinados a esos poderes internacionales. Hay una gran diferencia en lo que es el dinero emitido por un banco nacional o por el Estado al dinero emitido por un banco privado, porque el dinero del Estado se va a respaldar siempre en el trabajo. En cambio, el dinero privado es ficticio. Entonces solo no existe, es irreal. Entonces lo que hace es que se sostiene con la usura y con los intereses que al ciudadano realmente lo deja sin opción alguna, porque jamás termina de pagar ni capital, ni interés, ni nada. Y si lo vemos bien, esto es producido por lo que es la Reserva Federal, ¿ya? Porque si una nación no puede imprimir su propia moneda, entonces el mundo entero tiene que depender de la Reserva Federal para imprimir una moneda que, por ejemplo, a Estados Unidos le saldría bajo costo en tinta y papel, pero en cambio ellos ya la imprimen con un interés. Entonces, si las naciones, y fuera de eso Estados Unidos lo cambian por bonos del Estado,
o sea, por doble partida. Entonces, si las naciones se prestan a los fondos monetarios internacionales, obviamente eso ya viene con la inflación, con la usura y todo lo demás. Entonces, no hay una opción real de que ese dinero esté físicamente, es un dinero inexistente. Y ahí es que radica el problema, ¿ya? Y por eso es que no vemos trabajo. Obvio, porque se están prestando dinero de los fondos monetarios, entonces directamente se tienen que entender con la persona que le dio el préstamo y el ciudadano de a pie cada vez más empobrecido, sin trabajo ni nada, porque no hay quien respalde ese dinero que han prestado de la Reserva Federal. Correcto, hay otra clave también para entender el modelo económico exaccionista, es para darle poder a una moneda divisa. Y el problema es ese, lo que quieren hacer es imponer una moneda divisa sobre las demás monedas nacionales. Es el plan de un gobierno mundial, don Juan Manuel Suárez Pinto, lo estamos viendo. Ahora dependemos del dólar, el bendito dólar. Caramba, ¿para qué necesitan dólares, señores? Es una moneda, necesitamos la moneda nacional, no dólares. Porque no le pagan en dólares claro. a la persona que trabaja. Bueno, Bretton Woods es donde se anula el valor oro y se pasa, ¿no?, a la moneda dólar como intercambio internacional, ¿no? Y se le da el valor, como dice bien la moneda, ¿no? In God we trust. Mientras la gente confía en esa moneda tiene valor. Es una moneda fiduciaria. Fiduciaria, exacto. Ahora, de común acuerdo entre los países, ¿no?, victoriosos de la Segunda Guerra, son los que dicen, bueno, ahora la forma de comercializar, vamos a utilizar esta moneda de intercambio como base fundamental mundial. Y después, bueno, cada país para comercializar con el otro tiene que pasar por esa moneda para convertirla en la otra. Entonces entramos en esa también manipulación económica. Claro. Y es la verdadera causa de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la verdadera causa de la Segunda Guerra Mundial. Hitler estaba imponiendo con su política un modelo económico soberano que si triunfaba y que iba a triunfar, tiraba por el piso todo el modelo económico exaccionista judaizante. ¡Listo! Esa ha sido la causa de la Segunda Guerra Mundial. El resto son propaganda aliada para marear la perdiz. El meollo del asunto ha sido económico. Que era identificar el hombre con la tierra, la sangre, el trabajo. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos como Estado soberano con la emisión de nuestro propio dinero? Nosotros lo usamos de acuerdo a nuestra estrategia de crecimiento nacional. Como somos dueños de la emisión de la moneda, disponemos de cantidades ilimitadas de capital. Está en manos del Estado. Podemos hacer felices a todos y darles trabajo. Es así de simple. No necesita matemáticas, no necesita usted un doctorado en economía, ir a estudiar a Harvard o alguna de esas cosas. No. El pintor austriaco no fue a estudiar a Harvard. Y fue el mejor economista de todos los tiempos. ¡Probado! Entonces... Eso no hay que preguntarle a una ama de casa. Don Suárez, ¿usted sabía que Adolfo Hitler le pagaba Los bonos a las amas. sueldo a la madre de familia? Que era un empleado público. Entonces tienes la máquina, imprimes el dinero y por fin esas madres que hacían los hogares bolivianos, la célula de la sociedad que es la familia, tenía a su jefe del hogar, que era una madre alemana. La prosperidad era pues inevitable, don Juan Manuel. Entonces, todas las naciones iban y mandaban delegados a ver cuál era el secreto de la Alemania Nacional Socialista para esta prosperidad. Entonces dijeron, no, tenemos que destruirla, porque si no la destruimos no hay sinarquía, no hay gobierno mundial. Y todo este ideario que hemos armado para dominar el mundo, desde que somos los elegidos, hasta hemos armado una teología que manipulamos para ser avalados teológicamente hacia nuestras aspiraciones de hegemonía mundial, se vienen abajo. Y por eso había que destruir Alemania, señores.
Había que Y destruir. no solamente destruyeron Alemania, también el Paraguay, de Francisco Solano López. O sea, todas las naciones que tengan esta soberanía económica, este bienestar social, van a ser derrocadas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Este nuevo orden mundial tiene que imponerse en el caos. Por eso se llama nuevo orden mundial. Ellos provocan las guerras, provocan la putrefacción, la incertidumbre social y todo eso para que unos con otros se enfrenten y entonces ellos ya emerger como los salvadores. Uy, no, nosotros somos los que vamos a traer el orden y todo eso. Entonces necesitan naciones decadentes, necesitan gobernantes realmente sin principios ni valores. O sea, ¿para qué? Para ellos sembrar la semilla de este globalismo, ¿no? Y no nos ayudan mucho tampoco los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están en sus manos, entonces mantienen a la gente ignorante, desinformada de lo que realmente ocurre, mientras ellos van tras bambalinas, cogiendo más fuerza, enriqueciéndose, cogiendo el oro de todas las naciones, tienen búnkeres secretos también Porque no entienden este modelo económico. Obvio que no. No lo comprenden, no, Juan Manuel. No les da la capacidad para comprender. No les favorece. No, y no es parte de su filosofía, de su teología, de su metafísica. Entonces no lo entienden. Mire este dato. Gengis Khan hace este modelo económico maravilloso y logra una prosperidad tan grande que era leyenda su imperio para ir a comerciar. Y todo el mundo quería llegar a la tierra del Preste Juan. Y se vuelve, claro, todo un paradigma, la ruta de la seda. Y va Marco Polo y mandan todos los europeos para ver ese reino esplendoroso que se había levantado en el este. Gengis Khan tenía que encontrarse con un rey de Occidente para instaurar el mismo sistema económico en Europa. Y no se da, don Suaje, por culpa de la sinarquía. Desde ahí ya es la guerra. Hacen que el delegado o el representante de Gengis Khan que tenía que buscar a Federico II, Hohenstaufen, se pierda y lo asesinan con el mensaje que tenían. Y ahí participa el Vaticano, ahí participa la Iglesia Católica Golem. La Iglesia Católica está infiltrada por el enemigo. Hay agentes en la Iglesia que son de nuestro bando, ¿no? Curas realmente o sacerdotes nacionalistas que quieren de verdad el bienestar de la humanidad. Pero también está el otro lado. Bueno, sí. Y evitaron que Gengis Khan y Federico II se encuentren. Hubieran cambiado la historia, don Jorge Pinto. Ahorita no estaríamos aquí. Tal vez no hubiera necesitado existir Adolfo Hitler, no hubieran habido las revoluciones sociales y ahorita el mundo estaría en un esplendor desconocido para nosotros. Si ese acontecimiento histórico se hubiera dado, pero no se dio. ¿Qué le parece? Entonces, el pintor austriaco ya tenía todo el modelo económico. Ha probado que funciona. O sea, no tenemos que esconderlo. Usted sabía, y sabían, ahora que está de moda la película Oppenheimer, que Oppenheimer no inventó la bomba atómica. Pero descaradamente hacen una película y le dan todos los Óscares y le atribuyen el invento de la bomba atómica, mintiéndonos descaradamente a Oppenheimer. Señores, el verdadero inventor de la bomba atómica es el alemán Otto Hahn. ¿Y quién lo dice? Oppenheimer. Y le dieron hasta el premio Nobel de Química. A ver, ¿cómo es la cosa que les dice Oppenheimer? Cuando le dicen una entrevista real, ¿no? Y le dicen, ¿y ustedes ya probaron la bomba atómica? Y dice, no hay necesidad porque ya la probaron los alemanes. De boca de Oppenheimer. Y nos hacen esa película y quieren engañar a todo el mundo. Y nadie dice nada. Porque o ya los gobernantes de Estados Unidos son ignorantes igual. Sí. Y todos nuestros gobernantes son ignorantes. Y la gran mayoría de la población es ignorante, que ya a nadie le importa. Claro. Bueno, es la historiografía cinematográfica, ¿no? Como nosotros tomamos la historiografía que contaba solamente una parte de la historia, bueno, entendemos que Hollywood o la cinematografía trata de marcar quién es el bueno y quién es el malo, y no importa, ¿no?, quién es el creador o inteligente, aunque sea un engaño, ¿no? Es parte de la confusión. De la ingeniería social. Sí, totalmente. Vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría, ¿no es cierto?, que vayamos analizando, porque bien decían el tema, obviamente,
entramos en una sinarquía, lo mencionaste a Adrián Salvucci, y él siempre hablaba de la privatización del poder, ¿no? Y hoy vivimos un poder privatizado, que es verdad. 3, 4 grandes empresas son dueñas de prácticamente todas las empresas que producen todo, ¿no? Las corporocracias. Pero se llega a eso. ¿Cómo se llega a eso para que eso ocurra? Y obviamente eso hace manipular toda la agenda política mundial, ¿no? En todo aspecto, gobiernos, bancos, finanzas, empleo, etcétera, ¿no? Pobreza o riqueza. Eso me lo vamos a hablar en cuanto volvemos a este pequeño corte con Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega y con Andrea Cano. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta aquí en el segundo bloque con Andrea Victoria Cano y con Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega, ambos del movimiento veganista en La Paz, Bolivia. Ya están en varios países, acá también. Había quedado en el bloque anterior, ¿no es cierto?, que un poco se hablaba de la privatización del poder, y obviamente el poder está centrado, hablamos de la sinarquía ya no sabemos cuál es, porque al haber corporaciones que fueron poco a poco comiéndose todas las empresas a nivel mundial, pues pasamos por varios procesos, ¿no? Pasamos por procesos de privatizaciones, ¿te acuerdas, no?, en la época de Reagan, y había que privatizar todo, que todo el Estado tenía que pasar a manos privadas, y después las grandes compañías iban comiendo unas a otras, hasta terminar en estos tres grandes, que es BlackRock, Vanguard y State Street, y pequeñas otras, ¿no? Ahí integran bancos, medios de comunicación. Entonces, cuando uno ve esto, ¿cómo se viene a dar eso? Es decir, ¿quién pergenia de tal manera que ese nuevo orden mundial, o globalismo, llamémoslo gobernanza, fuera corporativa? Bien. Se decidió la suerte del mundo en la Segunda Guerra Mundial. Para eso fue. Y este poder corporativo ya tenía luz verde para operar. Porque, evidentemente, habían quitado el escollo que tenían, que eran los nacionalismos imperialistas, es decir, con la capacidad y fuerza para defenderse y expandirse y dominar. Y por eso les meten a la gente toda un primado negativo contra el imperio y los imperios y el imperialismo, y es un discurso recurrente. Y a todo contra lo que no están de acuerdo le dicen fascista o fascistoide, y es el discurso que impera en estas masas políticas embrutecidas que tenemos, tanto de izquierda como de derecha. No se libran ni liberales ni rojos. Es exactamente lo mismo. Y se acusan de nazis entre unos y otros. Claro, ahora es malo. te quieren hacer, sí, te quieren insultar y te dicen nazi.
no tienen ya imaginación, no tienen la capacidad de comprender qué es lo que ha pasado. Entonces, evidentemente, la sinarquía tenía que concentrar el poder en pocas manos para que en determinado momento sea transferido a un gobierno mundial que, por todo lo que hemos investigado en el revisionismo histórico, está sin lugar a dudas asignado por estos elegidos judaizantes. Estos elegidos que se los llama ya y se los está conociendo por muchos nombres. Por ejemplo, me gusta mucho el que usan caminantes del Mar Rojo, que es excelente para referirse a ellos. Tienen un plan de hegemonía mundial, está en su teología, está en su sistema político, está en su Torá, está en su constitución, está en sus leyes, está en sus genes. Eso, desde hace milenios. Todo se está repitiendo. Lo han intentado ya varias veces y han fallado. Nunca han podido concretarlo. ¿Será que ahora están a punto de hacerlo? Parece que sí. Parece que sí. Entonces hay que ver un poco la génesis de esto desde la otra cancha. Porque ahora le preguntamos a la gente, ¿qué podemos hacer en nuestros países? Parece que todo está perdido. Tenemos una masa de gente embrutecida, si no embrutecida, desinformada, pero un ratito. Yo hablo, y ahora que estoy aquí en Argentina, y hablo con los argentinos, caramba, en el taxi, los amigos con los que nos hemos encontrado, los conocidos, muy inteligentes. Casi la tienen la cosa, saben lo que está pasando, saben cuál es el problema. Pero ¿y entonces qué pasa con la gente? ¿Por qué hay una especie de hipnosis colectiva que hace que la gente esté en este estado de lasitud? Entonces aquí entra la tercera parte de la obra, de la que vamos a hablar. Ya hemos hablado de esta primera, segunda parte, y hemos dado vistos, ¿no?, del modelo económico soberano. Entonces, ¿qué haces tú? Haces dinero y haces obra pública. No lo ha hecho solamente el pintor austriaco, el faraón. Ha hecho construir pirámides que tardaban décadas en levantarse, y eso era movimiento económico y prosperidad, porque el faraón hacía exactamente lo mismo, producir algún tipo de dinero para pagar por ese trabajo. Y ese trabajo a su vez generaba más trabajo, y ese trabajo genera más trabajo. Y listo, ese trabajo es el valor que sustenta tu moneda. No necesitas oro, diamantes, nada. Lo hizo el faraón, lo hicieron los chinos con la muralla china. Todos los imperios de la antigüedad lo conocían y los reyes parecía que manejaban muy bien estos conceptos. Por eso había que acabar con las monarquías. ¿Quiénes acaban con las monarquías? Entonces ahí vemos el plan mundial de ir cooptando todo el poder mundial de esta sinarquía. Usurpar la función regia, sacar a los reyes y poner a imbéciles en las presidencias o en los gobiernos de los pueblos, hasta que llegó el pintor austriaco. Y ahí es la última pugna. Pero ¿qué hacemos nosotros ahora si hacemos algo similar? ¿Cómo podríamos salir adelante? Bien, esto es responsabilidad de todos. No se puede instaurar este maravilloso sistema que podría darle, aunque no me queda, señor, señora, joven, señorita, prosperidad, riqueza, tranquilidad, plenitud, orgullo, dignidad. No se puede aplicar sin un pueblo despierto, sin un pueblo que participe de una mística nacional. Y sin nobleza. Entonces, ¿qué vemos ahora en nuestros pueblos? No hay ni mística ni nobleza colectiva. Se ha perdido el referente. Antes lo sabía don Juan Manuel. En la Edad Media, mire, la guerra la ganamos, les ganamos a los sinarcas, estos grandes reyes, porque había el referente, el modelo de ejemplaridad era la caballería, el caballero andante, los valores, la nobleza, la virtud, ¿no? Era una época, la época también de la Prusia victoriana, la llamamos así, y esa Inglaterra, ese imperio inglés, y la Prusia y la Francia napoleónica. Ha sido la última etapa en la que todavía las sociedades mostraban esa remembranza y expresaban ese valor, esa nobleza, de una manera colectiva. Ahora ya no. Bueno, sin ese factor no se puede aplicar este modelo. Entonces necesitamos urgentemente, para aplicar este modelo, de una mística nacional. ¿A qué nos referimos con eso?
Bueno, la mística es la vinculación carismática que hay con el líder y con el pueblo, ¿no? Es enarbolar ciertos simbolismos que capturen a la ciudadanía, porque se debe despertar colectivamente. Entonces, ese símbolo tiene que emerger para que haya una mutación colectiva. Entonces, esa persona se siente identificada con ese líder. Más o menos por ahí iría el asunto. El tema está muy bien, en realidad, siempre lo hemos visto, ¿no? Acá lo hemos tenido Perón. Para muchos no será válido, pero bueno, era un líder y tenía su carisma. Y hubo una época de grandes carismáticos, ¿no? Claro. Que fue la década del 40, 30, en fin. Inclusive legisladores, pensadores, es decir, había una reserva muy importante que daba luz. Pero este tiempo de los últimos 50 años, 60 años, es como que se acható todo ese sistema de nobleza, de inteligencia, de carisma, ¿no es cierto?, para transformarse en una cosa mundana, básica, elemental, ignorante, ¿no es cierto? Entonces es como que da pie a que cualquiera que tenga un poquitito de viveza, ni siquiera sea carismático, viveza con el apoyo de corporaciones, hagan que esa política sea posible, la política de los que quieren tener el poder absoluto, ¿no? Entonces eliminan toda posibilidad de que exista esos valores, ese concepto de identidad entre el líder y el pueblo. Claro, se ha perdido totalmente la soberanía intelectual. Lo han trabajado muy bien. Lo han trabajado parte, muy ¿no? bien, y eso es una cosa que viene desde el Instituto Tavistock, ¿no? Con toda la manipulación psíquica que le han hecho a la gente, el copamiento mental. Entonces, la gente digiere y se cree todo lo que cuentan los medios de comunicación sin saber que los medios oficiales son el peor enemigo que podemos tener en casa. Entonces, anteriormente a los reyes, ¿no?, o algunos gobernantes, los elegían por aclamación. ¿Ya? El pueblo simplemente salía y lo posicionaba, y era el más apto, el más guerrero, el más estratégico, el más lúcido, el más capaz. Pero ahorita nos gobierna el más tonto, el más ladrón, el más, bueno, ¿qué podemos decir? Entonces la gente con el ejemplo va actuando. Yo pienso que para liderar hay que poner el ejemplo, ser una persona intachable, ¿no? Pero se posicionan en el poder es para desfalcar al Estado. Por eso se hacen los préstamos en dólares, porque no tendría necesidad, Juan Manuel, de comprar las herramientas y los productos del país para construir. Saldría mucho más barato, no se tendrían que endeudar, pero no, ellos se prestan en dólares porque pueden manipular las facturitas, ya hacer contratos 3 veces mayor de lo que cuestan para embolsillarse la plata. Endeudar a un país, tenerlo esclavizado. Correcto, no, pero no solo eso, compran, se hacen los préstamos, ¿verdad?, en dólares. Compran lo de peor calidad, ¿ya?, para que ese préstamo, la mitad de ellos se lo lleven a su casa, ¿ya?, y tienen que estar en reparación, ¿no? Vemos que hacen una carretera y no dura ni un año, que ya está otra vez hueca y todo eso. Entonces, ¿por qué es eso? Por la ambición de estos gobernantes que no suben al poder por su pueblo ni por la nación, sino por sus propios intereses. Y como ese es el ejemplo de la sociedad, ¿ya? Por ejemplo, si tú empiezas a mostrar ya una tendencia muy íntegra, con muchas virtudes, pues ya te van a hacer la guerra dentro del mismo aparato político, porque tienen que ser de la misma calaña todos. Lo estamos viendo actualmente, ¿cierto? En todos los países. Es la urgencia de empezar a enarbolar y expresar un principio espiritual, un valor espiritual. Lo llamaremos espiritual porque es trascendente. Es el valor sin límites de un caballero. Ya es algo que lo transforma en un ser divino, espiritual. Y eso es lo que se conecta con el pueblo, y el pueblo lo expresa colectivamente también. Entonces, eso se ha roto. No hay. Pero, a ver, habían varias cositas que
que quería decir, ahorita me voy a acordar. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando castran espiritualmente a una sociedad, pues no pueden ver pues, cómo es esa ruta de escape para realmente despertar esa esencia en cada uno de ellos y poder reaccionar y actuar en consecuencia. La mayoría de la gente está copada por sus emociones, por sus instintos, por la basura que ve en televisión, por el reggaetón, por cosas que van acallando esa espiritualidad inconscientemente. Entonces, ese ha sido el trabajo de la sinarquía. Primero, despojarnos de la espiritualidad, porque un hombre espiritual hace lo que hizo el pintor austriaco, hace lo que hizo Solano López, Federico II o Felipe IV el Hermoso, ¿no? Que son hombres que irradian un carisma, un compromiso y una voluntad enorme para sacar adelante una nación, ¿ya? Entonces yo pienso que principalmente ha sido una estrategia de la sinarquía, o sea, el embrutecimiento, el despojo de tu espiritualidad, porque la espiritualidad son valores por sí mismos, es el honor, la verdad, el valor. Entonces, una persona espiritual es incorruptible y eso no le sirve a la sinarquía, obviamente. Por ejemplo, ahora que estoy en la Argentina, don Juan Manuel, a mí me ha llamado la atención ver, por ejemplo, el hotel o el alojamiento, el lugar donde estamos, todo es industria argentina. Es algo que no vamos a ver en Bolivia. En Bolivia no producimos ni un tornillo. Ni un tornillo. Bueno, ahora se está queriendo levantar una industria del acero en el Mutum. Dice que hay una siderúrgica. Vamos a empezar a producir por fin fierro de calidad. Entonces, eso va a traer aparejado que podemos hacer por fin tornillos, tuercas, herramientas, vigas, en fin. ¿Sí? Y podemos tener una industria. Ustedes ya lo tenían desde hace mucho tiempo. Y la Argentina produce todo. La Argentina es una potencia biopolítica. Tienen un fenotipo biológico, pero clarísimo. Uno llega a la Argentina y dice, dioses, parecen que todos han salido de un molde. Y de un buen molde, además. Exacto. ¿Ah? Sin duda. Entonces, claro, ir a Córdoba, por ejemplo, cuando estuve en Córdoba, ver que hay emprendimientos privados que ya son prácticamente una pyme y es familiar y está en todas partes, pujante, artesanal, extraordinario, producen de todo. Un país así tiene una posibilidad, o sea, la Argentina es una esperanza. Qué pena que tengamos que darles ese peso, don Juan Manuel, de salvar al mundo. La Argentina puede salvar al mundo. ¿Ah? Hubo un hombre carismático que tenía tal vez un modelo que podríamos seguir. Y el general Mohamed Ali Seineldin. Y ahora, hablando en el taxi, ¿quién puede sacarnos de esta miseria? Y hablamos, ¿no hay un militar por ahí? La pregunta. Algo así se necesita en la Argentina. Y no solamente en la Argentina. Bueno, es una forma de llamar. Sí, por supuesto, siempre hemos visto en las Fuerzas Armadas como el estereotipo de como hacían los emperadores, ¿no? En la Roma sacaban, ¿no? En Grecia ponían un dictador y ese dictador arreglaba todas las cuentas, todos los meollos. Cuando dictadura no era una mala palabra. No era una mala palabra. Y entregaba nuevamente, ¿no es cierto?, solucionado el problema a los próximos gobernantes. Bueno, acá de alguna manera también fue importante, pero fue manipulado también de alguna manera, ¿no es cierto? Como todas las cosas en estas cuestiones llevan su manipulación y creo que después de todo lo ha vivido en la Argentina, ningún militar quiere jugarse hoy en día a hacer una movida de esa naturaleza. No hay un pintor austriaco. No, pero aparte porque también estamos en una época donde si todo bajó de calidad, mentalmente, espiritualmente, etcétera, que obviamente es un trabajo muy bien hecho, eso baja en todos los órdenes. Baja desde el punto de vista religioso, social, cultural, político, económico, todo empieza a empujar para abajo. Exacto. Y la gente se vuelven como, ¿no?, ovejas, como ganado, ¿no?, que es bien llevado y dominado. Y eso un poco
lo que nos ha pasado a todos, vuelvo al punto, cuando hay un monopolio, como es el caso de la producción del dinero, el control de las empresas, los medios de comunicación, bueno, todo eso termina siendo un monopolio de pequeños grupos, ¿no es cierto?, que son los que dominan, imponen y hacen que la gente vea basura y, bueno, lo único que va a consumir es basura y su mentalidad va a ser basura. Y aunque tenga chispazos, nos han vuelto tan materiales que es muy difícil salir del día a día. Uno tiene que pensar en llegar a fin de mes y no quiere arriesgar para no perder lo que tiene ni el trabajo. También nos aburguesamos, ¿no? Entonces hay un poco de todo acá, que hace como un combo muy difícil para salir adelante y decir, ¿quién sería el personaje que nos llevara a la liberación, ¿no? ¿Quién sería el personaje que nos dé esa... Es que ¿sabes qué es lo que pasa? La gente no quiere salir de su zona de confort. Eso. ¿Verdad? Entonces... se ha aburguesado. No quiere esforzarse por nada, no quiere sentir que tiene que hacer algo para cambiar. Entonces, de eso el sistema se aprovecha porque sabe que no va a haber rebelión. Pero la gente, para poder conseguir algo, hay que arriesgar algo. Y tienen que salir, enfrentarse con ese gran enemigo y bueno, que tenga lo que tenga que pasar. Pero a la gente la han dominado también a través del miedo. Del miedo. La gente tiene miedo a cualquier cosa, ¿no? A que me despidan del trabajo, a que me muera por la crisis sanitaria, a que me vayan a coger preso, a que me vayan a perseguir. O sea, la gente vive con miedo y eso no es un valor espiritual bajo ninguna circunstancia, ¿no? Porque el espíritu es guerrero. Entonces, por eso es tan importante empezar una campaña de, podemos decirle, concientización, una campaña de información, porque ya la gente no lee. De la verdad, porque la gente no lee. La gente no lee. Sí. Y ese es el principal problema, ¿no? Entonces la gente no investiga, la gente piensa que es lo primero que les cuentan es la verdad. No hay ese interés por luchar. Y en este mundo, quien no lucha, no merece vivir, ¿no? Una frase famosa. Entonces tenemos que ya empezar, porque no nos va a llevar a ningún lado. El futuro es incierto. Y en el futuro está la catástrofe. Entonces, ¿qué tenemos que perder? Porque realmente no nos indignamos y realmente no reclamamos lo que nos merecemos. Porque nuestras ciudades son prósperas, son ricas, pero están en manos de unos ladrones que la están empobreciendo. Bueno, entonces hay que sacar esos ladrones, entonces necesitamos que participe toda la gente. Ese es el mensaje también que queremos dar. Correcto. Con el movimiento veganista. No pueden dejarlo en nuestras espaldas solamente, y en las espaldas de un héroe arquetípico. No, ahora ha llegado la hora en que todos tenemos que participar de esta gesta libertaria, realmente liberadora. Todos. Entonces, tiene que haber la forma en la que podemos, de alguna manera, llegar a todos sin el quinto poder, sin los medios de comunicación. No hay otra que de una manera espiritual, sacrificada. Un trabajo colosal. Y la gente tiene que participar, todos tienen que participar de esta gesta, o nadie. Claro. Bueno, siempre está la tendencia a decir que alguien haga algo. Exacto. ¿No? Que alguien haga algo, ¿no? Y Correcto. Tirarle al... al que tú, venga. Ahora ha llegado la hora de que tú hagas algo. Siempre caen lo mismo, ¿no? Pero lo peor es que cuando alguien decide hacer algo, tampoco lo apoyan. ¿Ves? Entonces, la cuestión aquí es ya tener el valor para asumir la verdad y detectar al verdadero enemigo que consume las naciones. Eso es lo prioritario. O sea, no desviarse, porque la sinarquía va a tener 1000 formas de ilusión para confundirte. ¿Ya? Entonces, distraerte, ¿no? Estas cortinas de humo. Entonces la gente, por eso ya no sabe qué es verdad y qué es mentira. Pero, como dice por ahí una postalita, la verdad ya no está oculta. La gente se oculta de la verdad. Entonces, aprovechen estos espacios que son
tan importantes para que puedan ustedes llegar a material realmente que les abra los ojos y sientan esa indignación, ¿no? De ser engañados, de ser manipulados, de que los tengan ahí con las migajas, ¿no? Del día a día, sabiendo que es un país tan próspero y tan rico, pues yo creo que vale la pena luchar y esforzarse por conseguir un bienestar social, un bienestar espiritual, un bienestar colectivo y un bienestar individual. Pero para eso nada es gratis en la vida, Juan Manuel. Hay que sudarla y hay como que decían las sacrificarse. abuelitas, es sabiduría Sí, ancestral extraordinaria. Ayúdate, que te ayudaré. exacto. El espíritu del libro es ese. El espíritu del libro es ese. Correcto. Correcto. Integral. Demostramos el sistema económico, pero el sistema económico sin un resorte psicosocial que canalice valores, virtudes, espiritualidad, grandeza. Como decían el pintor austriaco, para que la gente entienda, el superhombre. No solamente ver el héroe de Hollywood en el cine, Exacto. sino serlo. Ya toca la hora de que todo sea Y es la hora del héroe. Bueno, y hablando de eso, Juan Manuel, te trajimos un regalito. Mirá. Porque mira, la política no basta en sí misma, ¿ya? Hay que llegar a la concreción de una meta política. La meta política que es precisamente fusionar esa parte espiritual con la política. Por eso Alemania llegó a ser tan grande, ¿ya? Porque estaban conectados espiritualmente con su líder y bueno, habían valores inamovibles en todo lo que envolvía el sistema político y gubernamental de la nación. Entonces, debemos rescatar esos valores para poder ser alguien, poder actuar con la convicción y el compromiso necesario para querer hacer algo. Entonces, este es un libro de mi autoría, es AMA, Acción Metapolítica Andina, y bueno, que empieza a hablar de todo lo que es la metapolítica en sí, esa parte espiritual tan importante. Espero que te gustes con todo cariño. Te agradezco muchísimo, de verdad. Te agradezco ¿Permites? mucho, ya lo vamos a poner también en pantalla. Así que todo nuestro agradecimiento. Y Sí. justo aquí tenemos otro regalito. Y como queremos que participe el pueblo y el pueblo sea uno con nosotros, aquí la hora de los caciques y de esos referentes, y Intocables. ese liderazgo. No. Todos tenemos que jalar. Para el Y mismo primero lado. el líder jalando y todos con él. Y para el mismo Y lado. todos a la vez participar de ese liderazgo. ¿No es cierto? Entonces, las bases, qué importantes son. Y yo quiero que eso empiece a desarrollarse también en todas partes. ¿Qué te parece? Hemos pensado Bastante. darle este libro a una persona muy importante para Tele1, Seguro. don Matías. Eso, muy bien. Eso se lo vamos a entregar porque es uno de nuestros... Para que, y justo lo que alma estamos mater. hablando, ¿no? El verdadero rostro de los que mandan. Para que Matías pase la voz, para que, porque así tenemos que, ahora el pueblo tiene que conectarse carismáticamente para poder comprender de alguna manera, por decirlo telepáticamente, trascendentalmente, esto y unirnos a los líderes que estamos en el esfuerzo. Identificar al guía, ¿no? Identificar a los guías idóneos que los vamos a encontrar en Argentina, que está llena de hombres y mujeres extraordinarios, don Juan Manuel. Es más, aquí tenemos a alguien que en su momento estaba levantando una idea nacionalista extraordinaria, junto con otros referentes, me acuerdo del PCR, así que sigue en pie. Claro. Por ahí tenemos que desempolvarlo y accionarlo, Eso, sí. muy bien. Seguro. Qué grandiosa idea, qué maravillosa, compartimos completamente, sumamos con todo gusto, ¿no? Eso es el movimiento Sí, veganista. porque la gente no tiene que pensar individualistamente, o sea, individualmente, personalistamente. Puede que tengamos ciertos puntos en los que no coincidamos, Sí. pero, Muchas gracias. pero el objetivo es el mismo. El objetivo es el mismo, el enemigo es el mismo.
Entonces, por ende, tenemos que estar unidos. Pero la gente, para zafársela más fácilmente, es que fulano piensa así, este dijo esto, este no me cuadra. Yo creo que ya hay que dejar esos personalismos y empezar a unirnos por una causa nacional en todos los países del mundo. Y sumar. Y empezarán a salir, empezarán a emerger. Y ahí sí no vas a ver qué hacer. No, y hay referentes extraordinarios. Quiero saludar, aprovechando que estamos aquí en TV1, a otros referentes que han estado en TV1. Don Lucas Carena, el gibelino. Ese gibelinismo católico necesitamos, porque los güelfos eran de la sinagoga de Satanás, no eran verdaderos católicos. Católicos eran los gibelinos, que sabían que sus reyes guerreros eran la sangre pura que debía gobernar las sociedades, porque ellos son pues los que expresan los principios del valor y la virtud y el honor, y eso el pueblo lo refleja y lo corresponde. Y ha llegado la hora de eso, Juan Manuel. Necesitamos otra vez esos reyes guerreros enarbolando los estandartes y convocando al pueblo a esta lucha. Correcto. Son los referentes del hoy, que hay que tenerlos presentes, pero también hay que generar nuevos referentes que puedan llevar adelante, ¿no es cierto?, la inteligencia de este combate, ¿no? Hay otros más. Quiero mandarle un saludo a Chinda Brandolino. Chinda. La veo presidenciable, don Juan Manuel. ¿Qué dice usted? Entonces siempre rezamos para que eso ocurra. Pero el enemigo no deja. Las mujeres siempre valientes, ¿no? El mismo siempre... don Juan Manuel Suárez Pinto, ya lo hemos dicho, y hay otros grandes referentes argentinos que hemos visto aquí, grandes autores que me hubiera gustado conocer también, que han estado por el auditorio y... En esta pantalla. Claro, de TV1, que realmente un privilegio estar pues con usted, que ha participado de esa maravillosa espiritualidad de esta gente. ¿No es cierto, don Juan Manuel? Yo les agradezco muchísimo, Andrea, Victoria y como es Pablo Adolfo, Santa Cruz de la Vía. Yo les agradezco muchísimo por haber estado, haber visitado Buenos Aires. Es tu segunda vez, si no me equivoco, es tu primera vez, así que para nosotros es un gusto tenerlos aquí. Agradecer enormemente estos regalos, traernos también la palabra de lo que hace al sentido común y nos tiene que despertar. Así que va todo mi agradecimiento también en nombre nuestro, del canal y por supuesto de todos los que nos ven. Y esperemos que podamos volver a entablar nuevo contacto con, ¿no es cierto?, dándonos estímulo, que es lo que necesitamos para seguir adelante, ¿no? No basta pues, con el deseo, sino con poner las garras para que eso ocurra. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Por compartir este espacio con nosotros, agradecidos siempre. Gracias. Y muchas gracias, Pablo. Gracias. A todos ustedes, les agradezco por habernos acompañado. Creo que es importante lo que nos han dicho, porque a veces nosotros creo que falta un poco de, ¿no es cierto?, de estima personal, llamémoslo, de estima, ¿no? Nos han enseñado, nos han empujado cada vez en un declive de perder ¿no es cierto?, el interés personal, el moral, ¿no es cierto? Nos han socavado eso a través, creo que en todos los países han hecho lo mismo, pero la Argentina prometía hacer algo distinto, ¿no? Tenemos inmigración de todos los países del mundo, y razón por la cual hay una gran inteligencia para salir adelante. Hemos tenido grandes conductores, hemos tenido grandes políticos, y bueno, hemos caído en esta cosa rara que nos fueron llevando con un endeudamiento usurero, intencional, y que por quedar bien con el mundo, pero que nos fue sentenciando cada vez que vamos saliendo adelante, siempre nos van mostrando que la salida está en pedir más plata, el llegar a entrar en los mercados de capitales, como dice Héctor Juliano permanentemente, y que estamos sumergidos en la usura, estamos sumergidos en esta deuda perpetua, pero que condiciona al hombre y condiciona la situación social, política, económica, cultural, y por ende esta centralidad del poder en pocas manos y en grandes corporaciones también hacen que nos martillen en la cabeza de que no tenemos capacidad de salir adelante. Y creo que vemos países hermanos, no son los primeros que escucho, he viajado también por Hispanoamérica y vemos que todos tienen grandes esperanzas en la Argentina, ¿no? Creemos que la Argentina, siempre hemos hablado que es un faro
Bueno, el faro tenemos que encenderlo, ¿no? Tenemos que enarbolarlo, tenemos que llevarlo adelante. Nosotros tenemos que dejar de pasar de la época de Weimar, donde se vivió lo que se vivió en Alemania y que nosotros estamos pagando después de la guerra de Malvinas. Entonces tenemos que volver a retomar ese valor del coraje, el combate y la lucha para encarnarlo y salir adelante. Eso es nuestro esfuerzo, eso es lo que el argentino debe hacer y por supuesto contagiar Hispanoamérica. Yo no creo que países que compartían la tercera posición europea eran aliados, nunca se hubieran peleado entre ellos. Pero los países liberales o marxistas se pelean entre sí. Entonces, hay algo que los conmueve a esa pelea, a esa lucha. Si Hispanoamérica, con el mundo, tuviéramos una tercera posición verdadera, esa tercera posición seguramente nos alentaría a una unidad general y probablemente seríamos el motor del mundo. No solo Argentina, sino con todos los países en conjunto. Ya no lo hablo como algo hipotético, algo que deseo, algo que podría llegar a ser real. Pero tenemos que salir adelante. Y como dice Andrea Victoria, quien no lucha no merece vivir. Y mientras nos dominen, nos hagan creer que somos inservibles, no merecemos vivir. Pero el esfuerzo lo tenemos que poner para levantar, como bien decían, ese faro, mostrar ese coraje, salir adelante y decir no, y enfrentar a todos estos que nos quieren ver sometidos o quieren vernos balcanizados o nos quieren ver desaparecidos. Tenemos que luchar por eso. Gracias por acompañarnos, gracias Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega por haber enriquecido este programa, lo mismo Andrea Victoria Cano, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a todos en esta pantalla amplia, los saludamos a ambos y agradecemos sus regalos y esperemos tenerlos nuevamente en nuestra pantalla. Gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Todo un privilegio.